que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra versión dice hasta el fin. Entonces miren, hermanos, entonces estamos viendo aquí que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a buscar ministración, empezamos a confesar nuestros pecados, empezamos a confesar nuestras faltas y empezamos a renunciar a ciertas cosas que hemos venido arrastrando por mucho tiempo, que han estado guardadas en nuestra vida. Para eso es la administración. Ahora, para tener parte en el reino, en su reino, con él en su reino, también es importante la administración. San Juan 13:8. A ver quién nos va a leer San Juan 13:8. A ver, mi esposa. San Juan 13:8. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Aquí el Señor está dejando claro y le está diciendo a Pedro: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces quiere decir que ministrar a alguien es quitarle las contaminaciones que trae, es limpiarlo de las contaminaciones que trae en su vida. Entonces Pedro ya andaba con Jesús, pero no sabía que tenía ciertas contaminaciones que no le iban a permitir entrar en el reino con el Señor. Entonces el Señor le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces miren, hermanos, esto es bien importante. Cuando nosotros predicamos la palabra, hermano, hay cuenta que los estamos lavando. Si usted está bien atento a la palabra y le está pidiendo a Dios entendimiento en la palabra, usted va a decir: híjole, hoy sí el Señor nos pegó una restregada, pero buena. Hoy sí que no sé de cuál estropajo se usó, pero estaba fuerte ese estropajo, tallaba con fuerza para quitarnos las contaminaciones que traíamos. Nos pegó una buena lavada al Señor a través de su palabra. Entonces es importante que usted pueda entender que por eso es que nosotros tenemos de estar atentos a la palabra. Dice la Biblia: como a la luz de una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quiere decir que cuando el Señor nos lava con la palabra, quiere decir que hay cosas escondidas en lugar oscuro en la vida de uno, que uno no ha entendido cómo liberarse de ellas porque está en oscuridad. Por eso es que hay que venir a la luz. Entonces miren, hermanos, entonces aquí vamos entendiendo cómo es que uno va a empezar a tener parte con el Señor en su reino. Dice que siendo ministrado. ¿De qué forma? Quitando las contaminaciones que hay en uno. Por eso usted se da cuenta que cuando predicamos nunca damos un mensaje si no hay exhortación. Nunca damos un mensaje si no hay amonestación. Y usted va a decir: híjole, aquí no hay amor. No, si hay amor. No hay amor donde no se te corrige. No hay amor donde no se te amonesta. Fíjese, no hay amor donde no se te exhorta. Entonces ahí es donde vamos entendiendo cómo tenemos que ser ministrados. Bueno, miren, hoy sí me voy a apurar porque digo, hay que avanzar y que usted pueda entender, para que demos un tiempo a que usted haga preguntas y oremos para que sean ministrados también. Bueno, debemos entender que la administración no es solo un acto, sino un proceso. Oiga eso, debemos entender que la administración no es solo un acto, sino un proceso. Y que no se circunscribe solamente a un lugar, cuarto de ministración, o a un evento, cita de ministración específico, ya que en el caminar cristiano se van evidenciando áreas que necesitan ser rendidas al Señor, porque nos estorban evitando disfrutar la vida en abundancia, a la cual fuimos llamados y para los cuales Dios tiene diferentes formas de ministrar. Entonces, miren, hermanos, en la administración no es una sola forma de ministrar, hay muchas formas de ministrar, porque las contaminaciones también son diferentes formas de contaminación que hay en la vida del cristiano. Entonces, por eso es importante que esta palabra usted hoy la reciba, esta instrucción.
esta capacitación la reciba hoy, para que usted no vaya a cometer el error que cometieron sus antepasados, por los cuales tiene que pedir perdón hoy en día. Entonces aquí llegamos a una situación de uno dice, híjole, sí está tremendo, porque ¿a qué punto llegamos cuando decimos, híjole, este pecado está en la familia? ¿Y de dónde se nos trasladó? Se pudo haber trasladado de los bisabuelos o de los padres y de los hijos a los hijos. Fíjese qué tremendo es esto. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender, no llegar al punto de decir, ay, pobrecito mi papá o pobrecita mi mamá, en qué ignorancia vivió, pues pobrecita, no la vamos a culpar. No, sí hay culpa. Sí hay culpa, hermano. Usted va a decir, pastor, usted es muy duro, usted exhortaría a su mamá. Usted ya me conoce. Hasta mi mamá exhortaba yo. Y le llamaba la atención cuando tenía que llamársela. ¿Por qué, hermano? Porque aquí en el Señor, si queremos formar parte del reino de los cielos con el Señor, nos está mostrando en la Biblia que el mismo Señor dijo, si no te ministro, si no te lavo, no tienes parte conmigo, le dijo. Entonces, hermanos, entendamos esto. Miren, no seamos religiosos de cajón. Seamos cristianos vivos, consagrados, entregados a Dios. Y cuando usted diga, no, esto nos lo trasladaron nuestros padres, entonces usted va a decir, Señor, perdona a mis padres por este pecado de fracaso, de derrota, de frustración, de maldición que nos heredaron. Pero hoy en el nombre de Jesucristo tomamos la autoridad a través de tu palabra y cancelamos esa maldición para que ya no se siga trasladando a las otras generaciones. ¿Cómo viene la maldición? ¿Sí lo está entendiendo? De generación en generación. Dice la Biblia que Dios castiga la maldad de los padres. Oiga, por eso, oiga, ¿qué castiga Dios? La maldad de los padres. ¿Sobre quién? ¿Hasta dónde? ¿Se da cuenta? Los pecados se van trasladando, van entrando en las generaciones. Si no se renuncia, si no se pide perdón y si no se cancela la maldición. No es cosa que usted diga, ay, pero pues ya mis padres ya murieron. Sí, pero si ese pecado está vigente, tienes que cancelarlo y pedir perdón por él. Yo cuando oro por mis hijos, yo le digo, Señor, perdona todo pecado nuestro y cancelamos la maldición, que no se traslade a los hijos. Sí, hermanos, porque así tiene que ser. Y si los hijos dicen, Señor, perdona el pecado de mis padres que me heredaron, y cancelamos esa maldición de nuestros padres. No tenemos que entrar al punto de lástima, hermano. No, porque hay culpa. Y se está heredando la culpa. Bueno, entonces, seguimos. Si le cuesta apuntar, tómele una foto. Y después lo pasa a su libreta. ¿Para qué la administración? Es una pregunta. ¿Para qué la administración? Dentro de los múltiples objetivos que Dios tiene al utilizar la administración en nuestras vidas, están los siguientes. Oiga, vea bien lo que estoy diciendo para que entienda lo que voy a hablar. Dentro de los múltiples objetivos que Dios tiene al utilizar la administración en nuestras vidas, están los siguientes. Para obtener las promesas de Dios. Están los siguientes. Punto A. Para obtener las promesas de Dios. 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice, ¿qué está diciendo? Limpiémonos, dice, de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, estamos atentos a que no nos contaminen otros. ¿Sabe usted que a veces en una plática puede ser contaminado uno? Hijo, lo que dijo, y nosotros nos quedamos callados, no dijimos nada. Es para que le hubiéramos dicho, a ver, cancelo eso, en el nombre de Jesús reprendo, es que es una bromita. No, esas no son bromas.
Esas son contaminaciones que estás lanzando, maldiciones, y si nosotros no estamos alertas, nos contaminas. Entonces, mi hermano, por eso es importante. Dice aquí, puesto que tenemos tales promesas, ¡qué tremendo! Limpiémonos de toda inmundicia de la carne, pero no solo de la carne, inmundicia también del espíritu. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es que se perfecciona uno? ¿Cómo es que se perfecciona uno, hermanos? Pero uno se perfecciona el temor de Dios, pero quitando las contaminaciones. Si las contaminaciones no se quitan, no se puede perfeccionar. Se detiene el proceso, hermano. ¿Sabe usted que hay cristianos que se quedaron en un proceso que no avanzó? Se quedaron ahí en el tiempo. Fíjese que hace un tiempo fuimos a predicar a la Sierra de Guerrero y allá encontramos una pastora de un movimiento que me invitó a mí a trabajar con ellos cuando recién llegué a México. Y le digo, hermana, ¿y todavía tienen su reglamento de leyes y de reglas en su movimiento donde usted está? Sí, hermano. Qué bárbaro. Ya pasaron como 100 años en ese reglamento que ellos tienen. Le digo, ya es para que avancen, no sigan en lo mismo. Entonces, miren, hermanos, es triste cuando una persona no busca la administración para perfeccionarse. La administración aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que es para perfeccionarnos. Entonces usted dice, yo no tengo por qué contarle a un hombre qué hice. No dice la Biblia en Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces la confesión trae bendición, hermano. Algunos van a decir, eso es doctrina católica, hermano. No, discúlpeme, eso no es católico. Los católicos son más torcidos que otra cosa. Eso es doctrina cristiana. Sí. El católico lo que hace es que se pegue usted en el pecho y le por mi culpa y por mi culpa. Hombre. No, hermano. Tenemos que salir de ahí, tenemos que avanzar. Entonces, miren, uno de los objetivos de obtener la perfección de nuestro ser integral es obtener las promesas que Dios ha dejado descritas en su palabra, tales como 2 Corintios 6, 16 al 18. Ahí sí le voy a pedir que alguien lea. Amén. 2 Corintios, capítulo 6, versos 16 al 18. Amén. La palabra de Dios dice así: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Andaré donde dice Dios, entre ellos. Cuando Dios anda entre nosotros, hermano, nos supervisa, se da cuenta cómo estamos. Y para que se lleve la perfección a cabo, el Señor debe estar dentro de nosotros, porque es el que nos enseña cómo estamos y nos redarguye de pecado también. Y nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Entonces es donde uno va entendiendo, híjole, si yo no me arrepiento, Dios me va a castigar. Dios me va a reprender. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque Dios entra a nosotros y anda entre nosotros. Entonces dice el Señor, apártense de la inmundicia y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, dice. Entonces ahí está, hermanos. Usted sabe que la Biblia dice que Dios no escucha al pecador, pero si se arrepiente, sí lo escucha. Entonces ahí está la situación donde tenemos que entender que para que el proceso de perfección se dé, nosotros tenemos que entender cuando el Señor está hablando en nuestra vida y nos está señalando el pecado para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces esto es importante, que su presencia habite siempre entre nosotros, que seamos llamados su pueblo escogido y lleguemos a ser hijos del Todopoderoso.
Oye, hermano, a veces como cristianos, como que algunos no entienden los privilegios que tenemos, hermano. Imagina que le digan que usted es hijo del Todopoderoso. No es cualquier cosa. Es como que si alguien dice, mire, allá viene el hijo del presidente. Es tremendo hijo del presidente, ¿no? Mire, de qué privilegios goza. Y lo andan cuidando las guaruras, hermano. Es como si usted es hijo de Dios, ¿quién lo anda cuidando? ¿Ah? ¿Usted anda solo? ¿Quién lo anda cuidando? ¿No ve que dice, Señor le pone guaruras a usted también? Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. Entonces, tenemos quien nos cuida, hermano. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces es importante que entendamos los privilegios que uno empieza a obtener cuando uno deja que Dios camine en medio de uno. Y que, hermanos, uno empiece a entender que tiene que ir renunciando a ciertas inmundicias que Dios ya le marcó y le señaló a uno. ¿Sabe que nosotros no ignoramos cuando pecamos, hermano? Nos damos cuenta porque hay una voz interna que nos dice, la regaste. Y bien feo la regaste. Híjole, dice, yo pensé que nadie se había dado cuenta, dice uno. Y, hermano, la voz de la conciencia le habla a uno. Si uno tiene que entender. Y si uno no corrige, escuchando aún la voz de Dios que le está hablando, entonces ahí es cuando viene reprensión, hermano. Y si no viene reprensión, preocúpese, porque entonces ya no es hijo ni hija. Está serio eso, ¿verdad? Entonces este es el proceso al que tenemos que entrar para ser perfeccionados. Bueno, ahora, también dice que para ser perfeccionados nosotros tenemos, para correr la carrera que tenemos por delante, hermano. Miren, ¿qué tenemos que hacer para correr la carrera que tenemos por delante según Hebreos 12:1? Fíjese lo que está diciendo aquí la Biblia, que para que podamos correr la carrera que tenemos por delante, nosotros, dice, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, hermanos, el pecado causa un peso. ¿Sí me oyó? Causa un peso en la vida de uno. Entonces ese peso lo cansa. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, bueno, quiere decir que hay una forma de entender que uno tiene pecado, que está estorbando en la vida de uno porque le está causando un peso. No va a poder avanzar tan fácilmente con ese peso en sus hombros. ¿Y qué más dice? Despojémonos de todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado que nos asedia, dice. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces quiere decir que para que avancemos en nuestra vida cristiana, hermano, en el perfeccionamiento, es necesario que nosotros aprendamos a entender cómo despojarnos del peso y del pecado. ¿Sí me oyó? Sí. Bueno, entonces cuando entendemos eso, podríamos decir que estamos entendiendo el proceso de perfección. Bueno, otro de los objetivos de la administración es que nos limpiemos de todo peso y del pecado para que podamos correr la carrera que nos queda por delante sin ninguna limitación, alcanzando aquello por lo cual fuimos alcanzados a la meta del supremo llamamiento, tal y como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:12 al 14. ¿Alguien lo puede leer o se los digo? No, mejor leámoslo. ¿Alguien lo quiere leer? No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante.
Fíjese, hermano, qué bonitos esos versículos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo y nos están exponiendo la forma de cómo poder lograr alcanzar aquello y cómo llegar a la meta. Una cosa hago, dice, olvidándome lo que quedó atrás. ¿Y qué quedó atrás, hermano? El pecado, ¿verdad? ¿No se ha fijado que algunos todavía se sientan a meditar en su pasado y quieren volver al pasado? Por eso Pablo decía que si queremos alcanzar la perfección, tenemos que correr la carrera hacia adelante, hasta llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios. Ya lo final, hermanos. Eso es lo final. Entonces, si nosotros no podemos correr porque tenemos peso y tenemos pecado, y porque todavía recordamos el pasado lo detiene a uno. Hermanos, ¿qué cosas tenemos del pasado todavía? A ver si usted me puede decir, ¿qué cosas tenemos todavía del pasado? Mentiras, nada más mentiras. La música mundana, hermano, todavía guarda sus CDs por ahí del mundial. Hermano, y de vez en cuando los pone, ¿verdad? Un día dije, a ver, ¿qué escucha este hermano? Escuché un hermano. Y el hermano estaba escuchando al Capaz de la Sierra. Dije yo, qué tremendo este hermano, en lugar de que estuviera escuchando cantos cristianos bien bonitos. Mira lo que está escuchando. Fíjese que cuando estaba viendo a las jovencitas danzar aquí, yo digo, qué bonitas, bien consagradas, bien entregadas a Dios. Me acordé de los testigos. Digo, los testigos bailan. Se emborrachan y bailan. Pero no bailan con música cristiana. Bailan con música del mundo. Están de cabeza, pues, están bien fritos. Pero cuando las vieran danzar, si estos vieran cómo danzan las hermanas, tal vez las criticarían y las juzgarían mal porque no entienden lo espiritual, porque no han nacido de nuevo. Pero el asunto es, hermanos, ¿qué cosas tenemos como recuerdos del pasado? ¿Hay algo que lo haga recordar al pasado a usted? A ver, haga memoria así, pero rapidísimo. Y no que se quede ahí trabado como los cassettes de antes, ¿verdad, hermano? Podría ser olores, comida. Sí, fotos. pueden ser olores, comidas, fotos. Que alguien se eche un perfume, ay, este huele igual que aquel con el que yo andaba pecando, dicen. Y le recuerda el pecado del pasado, hermano. Los olores se recuerdan, las comidas también. ¿Qué decían los de Egipto, hermanos? Ya iban a la mitad del camino y volteaban a ver para Egipto. Ay, recordamos las ollas de Egipto, los puerros, las cebollas, los ajos, hermano. Mire, lo que recordaban, ¿no? Quiere decir que tenían un recuerdo todavía que los detenía y que los estaba queriendo hacer regresar. Hermanos, nosotros tenemos que entender, hay recuerdos que lo pueden hacer a uno volver al pecado. Por eso es que si usted tiene recuerdos del pasado, destrúyalos. Imagínese, hermano, que quiere recordar a otro hombre y le compra ese perfume al marido. Y quiere recordar al otro a través de su marido, con un olor de un perfume. ¡Ay, qué rico huele eso! Y aquel pobre cabezón no sabe qué situación le aplicaron, hermano. Le caló al hermano, ¿verdad? Que dijo cabezón. Pero son situaciones que hacen que uno no corra para la perfección. No puede correr porque hay algo que lo está frenando y lo está deteniendo en un cierto lugar. Ese fue el problema de Israel en el desierto, hermanos. El pecado lo frenaba y el pecado lo confundió y lo hizo estar dando vueltas en el desierto hasta que murieron en el desierto. Ese es el problema, tener recuerdos del pasado. Pecado desastroso, hermano. Del pasado desastroso. Fotos pueden ser recuerdos.
Muñequitos. Muñecos, regalos. Ay, qué bonito peluchito, dice el marido. Y no, cartas también del pasado y todavía la ley. Ay, lo que este me decía, dice ahí. Y ya tiene marido, otro, uno que no es el que tenía antes, sino el que ahora tiene, hermano. Es otro. Y está recordando a otro. ¿No? Eso es un recordar el pecado. Eso tiene uno que quemarlo, desecharlo. Porque si no, está volviendo atrás. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo hacia adelante y hago un esfuerzo por llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios a ser perfecto. Es tremendo, hermanos, que nosotros no podamos entender el llamamiento supremo. El llamamiento supremo es lo último. Ya para partir de esta tierra, que usted diga, gloria a Dios, gané el premio, llegué a la meta. Pero algunos no van a llegar. Algunos tal vez a la mitad del camino se regresen, hermano. Qué lamentable, ¿verdad? Me gusta mucho un canto de un dueto que está en Guatemala, ¿no? Siempre que me acuerdo, digo, qué bonito canto. Y dice, no quisiera recordar lo que antes fui, cuando lejos me encontraba de mi Dios. ¡Ah, qué barro! Es algo que el Señor, yo anduve perdido. Y tú me encontraste. Ya no quiero recordar esa vida, Señor. Es lamentable donde estábamos, perdidos, hermano. Y que ahora tengamos recuerdos ahí de cómo andábamos perdidos. Eso nos hace hasta respirar por el pasado. Entonces, si nosotros queremos avanzar y llegar a la meta, tenemos que olvidar lo que quedó atrás. Y para olvidarlo hay que desecharlo, hermano. Mencionamos unas pocas cosas, ¿verdad? El peluchito, que hasta al perrito le pusieron peluchín. Es decir, qué tremendo, hermano. Es pecado. ¿Cómo dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que deshacernos de todo eso y no seguir en el error, hermano, porque ese es el punto de la administración, para perfeccionar, deshacernos de lo que nos trae recuerdos del pecado y nos quiere hacer volver. Por eso es que muchos egipcios, judíos y egipcios, querían volver a Egipto, porque recordaban el pasado de pecado. Entonces es importante que, hermanos, entendamos que Dios nos ha llamado y es con un llamamiento santo. Amén. Bueno, seguimos. Para llegar a la perfección, para tener parte con el Señor, nosotros necesitamos, hermanos, realmente entender cuál es el llamado. Por eso dice que el llamamiento que Dios nos hizo es santo. Entonces, para tener parte con el Señor, nosotros tenemos que llegar al punto como a Pedro. Aquí está otra vez recordando a Pedro, San Juan 13:8, que Pedro le dijo, no me lavarás jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces es importante. El lavamiento puede ser bautismo en agua, pero también es la palabra que nos lava cuando nos ministra y nos habla en contra de nuestro pecado, de nuestras faltas, para que nos despojemos del peso y del pecado. Bueno, la administración sirve para que nosotros seamos parte de toda la herencia en gloria que Dios Padre tiene para el Señor Jesús y para que vivamos juntamente con Él en la eternidad. 1 Tesalonicenses 5:10 dice que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Oiga, hermano, despiertos o dormidos, vivamos juntamente con el Señor. Eso dice 1 Tesalonicenses 5, verso 10. Murió por nosotros para ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él.
Entonces, hermanos, una de las cosas que debemos de entender que para tener parte con el Señor es necesaria la administración. Amén. Bueno. Para perfeccionarnos nosotros tenemos que entrar íntegros en el reino de los cielos. La integridad es muy importante. Cuando hay integridad no hay adulteraciones, hermano. Vivimos la vida tal como el Señor nos la ha dado. Entonces, la Biblia nos habla de que para entrar íntegros en el reino de los cielos, vamos a leer Mateo 18, verso 8 y 9. ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 18, verso 8 y 9. Si se apuran, se los voy a agradecer para que avancemos. Yo, pastor. A ver. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Hasta ayer. Entonces, fíjense, ¿qué está diciendo aquí en la Biblia? Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. Esto no lo vamos a hacer literalmente. Me corto. O la mano. O el ojo lo saco. No, se está refiriendo que cortemos de nuestro pie, de nuestra mano, de nuestro ojo, que quitemos lo que es un pecado que está contaminándonos y que nos está obstruyendo el entrar íntegros al reino de los cielos. Entonces, para entrar al reino de los cielos necesitamos cortar de nosotros aquellos pecados que están en ciertas partes de nuestro cuerpo. A eso se está refiriendo. Es como que yo le dijera, hermano, ¿usted nada más peca con la mente? ¿También peca con el corazón? ¿Y nada más con la mente y el corazón peca? ¿No pecamos con los pies? ¿No pecamos con las manos? Sí pecamos de muchas formas con los miembros de nuestro cuerpo. Por eso la Biblia dice y está marcando, señalando, está diciendo, si quieres entrar íntegro al reino de los cielos y no que te echen con todo al infierno, corta de ti lo que no está bien. Cortar de nosotros es decir, Señor, fuera de mí este pecado, renuncio de su cuerpo. Entonces, para que usted realmente se corrija, usted no tiene que solapar o no tiene que consentir ese pecado por muy pequeño que sea. Fíjense que sí, creo que les conté una predicación de un hermano que llegó a ser presidente municipal y que no se podía morir, hermanos, en el día que tenía que partir de esta tierra, porque le vino a su mente que cuando él era niño fue a una tienda y se robó unos dulces. Y el pastor le dijo, ¿pero cuál fue el pecado que cometiste? Cuando era niño robé unos dulces en una tienda. El pastor hasta lo tomó así, dijo, qué bárbaro. Dijo, por unos dulces no se puede ir. Pero era un pecado. Usted sabe, hermano, que cuando uno comete pecados, el pecado queda guardado en uno, en el miembro con el que está pecando. Entonces el asunto es que para entrar al reino de los cielos hay que ser íntegros. Entonces no tenemos que llegar al punto de acariciar el pecado, hermanos, y de consentirlo, de decir, ay, una mentirita blanca, no es pecado. Un poquito de chisme de vez en cuando no es pecado. Chisme caliente le gusta a la gente. Hay cristianos que así dicen, chisme caliente le gusta a la gente, y lo toman como una broma, sin saber que es un pecado. Una mentirita blanca. No hay blancas, todas son contaminación. Se robó unos chocolatitos del súper. ¿Qué pueden costar? 20 pesos. Por 20 pesos me voy a ir al infierno. Sí, te puedes ir por 20 pesos al infierno. O te dejen a la gran tribulación porque te contaminaste y no te limpiaste de ese pecado. ¿Qué ibas a decir? ¿Ya te fue la inspiración? Los ejemplos que tú estabas diciendo. Ajá. Del ejemplo de cómo cortar el pecado. Porque a veces hay cosas que nosotros hacemos o pensamos. Novia.
Y por mi novia vengo al culto. Ah, entonces no vienes por el Señor. ¿Y eso qué es? ¿Está bien? No. Ay, ¿cómo se va a casar si en la iglesia no hay muchachas? ¿O no hay muchachos? Entonces uno tiene que entender, hermanos, que a veces no, el menospreciar a Dios por algo de esta tierra también puede convertirse en un pecado. Mire, yo he llegado a un entendimiento. En un tiempo era drástico completamente, duro completamente. Digo, pues que yo no soy Dios. Si aquí en la iglesia no hay un muchacho y dice, bueno, pues hay uno que está interesado en mí, pero que venga a la iglesia. Invítalo a la iglesia. Si se convierte y se entrega a Dios y ama a Dios, tal vez te diga, casémonos, pues ahora ya tengo a Cristo, ahora somos los dos del mismo reino. Pero ¿y qué tal si estando y se convirtió y dice, no, ya no me gustas, ya me dijo el Señor que no eres para mí? ¿Para qué lo traiga a la iglesia? Va a decir. Ay, hermano. No, pero no, hermano. Tenemos que llegar al punto de entender que muchas veces se comete pecado y uno piensa que no es pecado. Y pasa por alto esas cosas que sí son un pecado. Entonces por eso es que nosotros debemos de meditar en las cosas. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurado el varón que medita en esta ley de día y de noche. Bienaventurada la joven, el hermano, la hermana que medita en la palabra para ver si no está cometiendo una falta en lo que está haciendo. Es importante. Bueno, entonces quiere decir, la palabra nos está diciendo que para que nosotros entremos íntegros en el reino de Dios, tenemos que empezar a orar y a meditar qué cosas pueden ser una ofensa para Dios, pueden ser un pecado para Dios. Y por eso fue que, ¿se acuerda usted cómo le dijo el Señor a los fariseos? Hipócritas, les dijo. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, les dijo. Hipócritas, les dijo. Ustedes diezman de la ruda, del eneldo y del comino. Y pasan por alto, dijo, la justicia y la verdad, dijo. Entonces quiere decir que hay cosas que no hay que pasar por alto. Y que pueden ser una falta. ¿Será pecado que los hermanos no vienen al culto? ¿Será pecado que se salen del culto por cualquier cosa? No nos vamos a ir al extremo de ser legalistas, ¿verdad? Pero yo estoy poniendo ejemplos. ¿Podrá ser pecado que aquí hayan 3 días culto o 2 y los hermanos nada más vienen uno? ¿Y por qué se quedan en la casa cuando tienen la libertad de poder venir a la iglesia y no vienen? Se justifican. Justifican sus faltas. Hola. Amén, amén. Entonces, como no se oyó, no dijeron amén. Yo dije, no se oyó. Justifican sus faltas, hermano. Entonces debemos de entender que hay faltas que son pecado y que esos pecados nos van a estar afectando para no entrar íntegros al reino. Entonces no entraríamos al reino de los cielos porque no somos íntegros. Y eso es lo que debemos de entender. Y debemos llegar a una administración de parte de Dios. Señor, ministra mi vida y perdóname lo que estoy mal. O alumbra, Señor, mis tinieblas. La Biblia dice así, alumbra, Señor, mis tinieblas. Debe de haber luz, hermanos, en nosotros para que entendamos que hay pecados que están ocultos dentro de nosotros. Este tema es para eso. ¿Sí están aquí? Sí. Este tema es para eso. Que entendamos que a veces traemos pecados en nuestra vida y no nos damos cuenta que estamos cometiendo pecados porque traemos tinieblas todavía dentro de nosotros. Por eso es que la palabra dice, alumbra, Señor, mis tinieblas. Mire, hay veces que ministré a una familia y la familia empezó a hablar, y opiné. Y después vengo y digo, ay, Señor, perdóname. Yo no tuve que haber dicho eso. Perdóname, Señor. Y me di cuenta, gracias a Dios, que cometí la falta.
Imagínense cuando no nos damos cuenta de que cometimos la falta. Ese pecado, esa falta queda oculta ahí. Y ahí va a estar. Y viene el Señor y se lleva a la iglesia y usted... Y hermano, no me pude levantar para irme porque tenía plomo en los pies. Y nada. Y, Señor, ¿por qué no me pude levantar? Y yo veía que todos se levantaban y se iban. Y yo no podía, yo le hacía. Híjole. Y el Señor le dice, Señor, me quiero ir, llévame. No. ¿Por qué me dejas? Porque tienes peso que no te deja despegarte de la tierra. Te va a sacar a la gran tribulación. Ay, Señor, por favor, no me dejes. No, ya se fue todo. Se quedó. No pudo ser arrebatado. Tenía peso de pecado. Ay, hermano. ¿Usted se acuerda de algún pecado que cometió cuando era niño? Y ella pidió, ay, era niño, pastor. Era niña, pastor. Era inocente y cometió pecados. ¿Qué decimos cuando un niño es bien tremendo? Es picarazo y medio. Es pinguingo. Lo pinguingo, ¿va? Picarazo y medio. ¿Se imaginan? Ahí es donde entran los niños que ya son inmundos. Mire, a ver cómo voy en el tiempo, hermano, porque si no me van a fusilar los hermanos. Me faltan 16 minutos todavía. Gloria a Dios, vamos bien, ¿verdad? La administración sirve para que entremos íntegros en el reino de los cielos y alcancemos los galardones que tiene el Señor para nuestro ser integral. Y para que disfrutemos plenamente de todo lo que Él tiene preparado en Él para nosotros. Si ha leído, aquí no pusimos hoy 1 Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz, dice. Así dice, y el Dios de paz. A ver, sí, dice, santifique todo vuestro ser, dice. Espíritu, dice, alma, dice, y cuerpo, dice. Sean guardados, dice, irreprensibles para el día del Señor. 1 Tesalonicenses 5:23. O santifique por completo, dice, ¿verdad? Espíritu, dice, Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y sea guardado irreprensible para el día del Señor. ¿Sabe usted qué significa la palabra irreprensible? Sin reproche. Que no haya nada que te puedan reprochar. Eso quiere decir que hay una inspección en nuestra vida constante, en la administración diaria. ¡Qué tremendo, hermano! Bueno, entonces aquí estamos entendiendo lo que es entrar íntegros. Que quitamos todo lo que es falso. Mire, por eso cuando usted le dicen que un pan es un pan blanco. ¿Y cómo le dicen con el otro? Pan integral quiere decir que de una sola harina, pero que no le metieron nada. Que es pan de puro trigo, que hasta las cascaritas lleva, hermano. Y sabe mejor, tiene otro sabor, porque es íntegro. Que quiere que no le metieron nada. Fue tal como de su misma semilla. Ahora le llaman pan de masa madre. Ahora les recomiendo uno de masa madre. Es muy buen pan el pan de masa madre. Es como un pan íntegro. No está adulterado, no lleva levadura. Lo que lleva es masa madre, que es la que la hace que leude, pero no como la otra levadura que lleva químicos. Sí, así es diferente. Bueno, entonces, hermanos, viendo esto nosotros, ay, Señor, ¿dónde voy? Tengo que avanzar en estos. Hoy si quieren más tiempo, ¿eh? ¿No? ¿Ahora se aguanta? ¿Cómo se lleva a cabo la administración? Creo que es este. A ver, déjeme checar bien. Sí, es el 8. ¿Cómo se lleva a cabo la administración, hermano?
En un recién convertido explicaremos cómo se lleva a cabo la administración en un recién convertido, tomando como base la figura de Lázaro. La figura de Lázaro es clave, hermanos, para hablar de administración. Y para hablar también de transformación, fíjense. En el sepelio predicaba eso yo ayer. Hablé de 3 clases de muerte, diferente una de otra, pero que están hablando de la transformación de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces estamos entendiendo cómo Dios ministra. Primero, cómo se debe ministrar a un recién convertido. ¿Cómo se lleva a cabo la administración a un recién convertido tomando como base la figura de Lázaro? ¿Por qué, hermano? Porque Lázaro es una figura de la muerte y de la resurrección. De que sí va a haber resurrección de los muertos. Entonces el Señor puso como ejemplo esto y de transformación porque transformó su cuerpo. Tremendo, hermano. Le dice a su hermana, mi hermano ya yede. Entonces está diciendo que para Dios no es imposible, hijo Señor. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces el Señor gritó, ¡Lázaro! Y allá venía Lázaro. Todo amarrado de los pies y de las manos, vendado de los ojos y de la boca. No podía ni decir aleluya, ni nada de eso, como algunos cristianos, ¿verdad? Que llegan al culto y ni un amén, ni aleluya se les sale, hermano. Lázaro hermano le decía gemido, hermano, pero porque estaba bien atado cuando salió de la tumba. Entonces el Señor ahí mostró que algunos mueren por causa de sus ataduras. Miren qué tremendo, hermano. Morir por causa de sus ataduras. Mostró lo que es la muerte y la resurrección, y que va a haber resurrección, pero mostró que algunos se mueren y se van bien atados, hermano, porque nunca buscaron ministración, fueron orgullosos, muy orgullosos. Cuando yo oigo comentarios de la gente, a veces sí me incomoda, hermanos. Que la mamá le dice, dijo, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir a tu iglesia, le dice. Mejor me voy a otra iglesia, le dice. No me gusta cómo predican. Pero no es que no les gusta cómo predican, sino cómo andan. Pero no quieren decir cómo andan. Porque la palabra les habla, entonces quieren un lugar cómodo donde les acaricien el pecado. Entonces, mire, hermano, veamos, hermanos, porque ya me quedan 10 minutos, 9 con segundos. Aquí la Biblia nos habla del nuevo nacimiento. Pero permítame que hable un poquito sobre esto de Lázaro, porque Lázaro cuando salió bien atado, con vendas y con ataduras. Este es el ejemplo de aquellos cristianos que tienen ataduras y vendas en los ojos y por eso no ven bien. Y tienen vendas en la boca, por eso no saben alabar a Dios. Pero él traía ataduras en las manos y en los pies también. Entonces, esa es la figura de Lázaro, hermanos, para poder hablar de cómo se ministra a un recién convertido. Cuando un recién convertido viene a la iglesia, así viene, con ataduras. Entonces el Señor le dijo a los que ministraban, el Señor le dijo, desátenlos, le dijo, desátenlos. Entonces, hermanos, por eso es que buscamos que hayan diáconos, diaconisas, servidores bien consagrados, a los cuales les digamos, libéralo. Ay, no, dice, ¿y qué tal si reacciona algún demonio ahí, un chamuco? Dicen, ¿y qué voy a hacer? Pues vas a hacer lo que ya se te enseñó. Vas a administrar lo que ya se te dio de la palabra, el equipamiento que ya recibiste. Por eso es que yo les digo, mi hermano, 2 días culto aquí y uno viene nada más. Se quedan con una parte de equipamiento porque son, mire, hermano, le voy a decir que son perezosos. Amén. ¿Sí me oyó? Perezosos. Que a veces prefieren irse a pasear que estar en el culto. Díganle, ¿no quieres ir a la plaza tal? Oh, sí, ¿a qué hora nos vamos?
Pero hoy hay culto. No importa, voy al domingo. O cambia el domingo por el sábado. Hermano, qué acomodados están muchos, hermano. No son nada de esforzados. Y se quieren ir con el Señor. Tiene que ministrárseles para que se les quite esa pereza que tienen, hermano. Demasiada pereza espiritual. Bueno, en el nuevo nacimiento también hay una administración. Y aquí nos habla en Juan 11, 41 al 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. En Juan 11:42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Miren, hermanos, lo que el Señor dijo. Quiere decir que cuando nosotros predicamos, fíjense, hermanos, que nosotros en el caminar con Dios tenemos nuevas experiencias cada vez. Entonces yo le he dicho al Señor: Señor, ¿cuántos años yo le he predicado a los hermanos? Digo yo: Señor, yo quiero ver fruto en los hermanos. Esa ha sido mi oración estos días. Yo quiero ver fruto en los hermanos, porque ni fruto de esfuerzo tienen, ni fruto de consagración, hermano, ni fruto de arrepentimiento. Son bien orgullosos. Y no les va a llamar la atención, porque más bravos se ponen. No se dejan ministrar. No se dejan ministrar. Piensan que el cristianismo es cambiar de iglesia cada rato a donde haya en su acomodo. No, hermanos, el cristianismo no es andar de un lugar para otro, sino quedarnos en un lugar y ahí ser ministrados hasta que seamos liberados, hermano, y entendamos doctrina. Entonces, quiere decir que Lázaro es tipo también del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque entró a una nueva vida siendo ministrado. Con nosotros, usted puede estar aquí en la iglesia y tal vez viene arrastrando un montón de cosas. Entonces yo diga: hermanos, ministren este hermano o a este hermano. Fíjese que en un culto en Cuernavaca hace muchos años, yo estaba predicando, el Espíritu vino y me habló. Me dijo: ese joven que está enfrente de ti, me dijo, fue violado cuando niño. Híjole, dije yo. Y entonces yo dije: necesito ministrarlo. Y si no le digo ahorita en medio de la predicación que no se vaya, se me va a ir. Y fui y le dije: no te vayas a ir, le dije al oído, porque en ti pasó algo muy grave y el Señor quiere hacer una obra en ti. Por eso vine, pastor, me dijo. Y se había llegado nada más porque quería ser ministrado. Ayer hablamos con el hermano Arturo en el camino y le digo: ¿te acuerdas de aquel? Le digo: de las pirámides. Ese leía las artes de las pirámides, hermano. Y como cuando uno va a ministrar, el diablo se esconde, hermano, dentro del cuerpo de aquel que tiene poseído. Entonces le dije: aunque no hables, el Señor nos va a decir qué es lo que hay dentro de ti. Y ministrando estábamos cuando yo le digo: espíritu que lee las artes mayas, te llamo a la guerra, manifiéstate ahora. Y le hace ¡guau! Como un gran guerrero, hermano. Ahora te ordeno que salgas de este cuerpo, hermano. Y mira qué tremenda batalla, hermano. Tipo ministración de Lázaro. Que hay gente que aunque son cristianos, pero como quieren andar de metiches en todo lugar, de noveleros, decimos por allá, de allá de mi pueblo, donde yo nací, de noveleros. En todo quieren estar ahí estirando el pescuezo a ver qué pasa. Sí, hermano. Amén. Él, por andar de metiche en las pirámides, se le metió un demonio, hermano. Cuando ya fue liberado, yo le digo: ¿cómo te pasó eso? Me fui a unas pirámides una vez. Yo le digo a un hermano que lo vi por ahí, que andaba en unas pirámides. ¿Y tú qué andas haciendo ahí, Leo? Sí, es que muchos creen que van a turistear, hermano. A turistear a las pirámides, hermano. Ahí hay demonios. Hay demonios de antepasados, ancestrales. Tremendo. Imagínense que usted diga: hasta el día de hoy hay gente que sabe leer bien todo lo que escribieron los mayas, hermano. Y saben la historia. Y saben muchas cosas a través de espíritus. ¿Sabe cómo se le llama eso? Se le llaman también médiums a algunos, que en las noches se reúnen para hablar con los espíritus de los muertos. Mire. Entonces quedan poseídos. Entonces ya saben, tienen la sabiduría, hermano,
para leer lo que hubo en esas pirámides y la gente apuntando la historia y todo lo que ahí se hacía, cómo sacrificaban humanos, hermanos, los decapitaban para los dioses y toda la cosa. Qué asombrante está eso. Y cómo sabe esa persona, sí, qué demonio tan tremendo se le metió. Y le dio una sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Ay, hermano, ¿por qué cree que la Biblia dice eso? La Biblia lo dice porque, hermanos, se prendieron en ese espíritu de sabiduría terrenal, animal y diabólica. Fueron poseídos por un demonio. El tipo leía las artes mayas y hermano, el Señor me dijo, el espíritu me habló y me dijo, en él hay un espíritu que lee las artes mayas. Entonces yo le dije, espíritu que lee las artes mayas, te llamo a la guerra, manifiéstate. Y hermano, un gran guerrero, hermano. Ahí es donde uno dice qué importante es la administración y qué importante es saber hacer guerra. No te emociones solo por hacer guerra si Dios no te ha puesto. No te emociones por hacer liberaciones si Dios no te ha puesto. Porque puedes quedar poseído. Tiene que ser Dios el que te ponga y te guíe hacia las cosas. Cuando Dios te pone, Dios te respalda. Y Dios te da un discernimiento tremendo, hermanos, que empiezas a conocer la vida de aquella persona. Y dices, qué tremendo lo que aquí pasó. Fíjense, hermano, hoy no le voy a hablar de dones, pero sí va a ser importante también dar un discipulado de dones. ¿Sabe por qué? A través de los dones, hermano, está el don de ciencia. Amén. Donde uno puede conocer lo que pasó en la vida de la persona, sin haber estado ahí. Por eso, mire, qué importante es entender lo que fue la vida de Lázaro, que Lázaro tuvo que ser ministrado para ser liberado. Imagínense, hermano, ya se había muerto. Hermanos, y si un cristiano se muere y se lleva la ensarta de pecados con él, y usted va a estar diciendo aquí, Dios lo tenga en gloria. ¿Cuál gloria? Solamente que queda que vi por ahí, por la vuelta de la iglesia católica. Hermanos, es tremendo. Se había muerto con sus ataduras. Mire qué tremendo es esto. Por eso es que yo creo, hermano, fielmente que mucha revelación que Dios le ha dado a nuestro apóstol, preciosas las revelaciones que Dios le ha dado a nuestro apóstol de la palabra. Y usted va a decir, y se murió y era cristiano. Cuando lo reciban allá en la entradita, ¿a dónde le van a enviar a su espíritu? Por eso es que hay una administración al espíritu, hay una administración al alma y una administración al cuerpo. Cada uno va a un lugar separado cuando mueren, hermano. Y ahí es donde, si no fue perfeccionado, tiene que pasar por un proceso. ¿Qué quiere usted? ¿Pasar por un proceso por allá arriba? No sabemos en qué planeta. O la mera neta del planeta, dicen algunos. o aquí abajo. Quiere mejor entrar en la administración del Señor. Miren, hermano, estos temas con salsita. Qué rico, ¿saben? Estos temas son importantes. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a entender que nosotros debemos de agarrar la lámpara y como un escáner. Señor, por favor, ¿qué dijo el salmista David? Lámpara es a mis pies tu palabra. Desde aquí va a empezar, hermano. Escanearse todo. Y por eso fue el que él dijo, Señor, muéstrame los errores ocultos que hay dentro de mí. Que si he pecado, dijo, no lo haré más. Eso es ministración. Hay que reconocer nuestras faltas. Pero no solo reconocerlas, renunciar y cancelar la maldición. Entonces, en el nuevo nacimiento nosotros tenemos esa experiencia como Dios nos empieza a ministrar como recién convertidos. Así es como se le ministra a un recién convertido. Bueno, en el nuevo nacimiento la primera administración se da en el momento del bautismo en arrepentimiento.
no en agua, en arrepentimiento, en donde el Espíritu de Dios nos convence de pecado y es cambiado nuestro corazón de piedra por uno de carne. Eso lo dice Ezequiel 36, 25 al 27. A ver, ¿alguien puede leer Ezequiel, hermanos, 36, 25 al 27? Híjole, ya me pasé con 2, ya voy con 3 minutos para rumbo a 3 ahorita. Ustedes adoraron ídolos malolientes, pero yo me olvidaré de sus maldades, las limpiaré como quien limpia un trapo sucio. Yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Está bonita esa traducción, pero leámoslo en la Reina Valera, 1960. Está bonito lo que dice, pero quiero que veamos el énfasis donde dice, cambiaré tu corazón. Ezequiel 36, 25 al 27. A ver. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese lo que está diciendo, esparciré agua sobre vosotros. Es para limpiarnos del pecado, de la inmundicia, de la idolatría. Pero también dice, les quitaré el corazón de piedra que tienen. Ay, hermano, aquí voy a terminar, no voy a seguir en el 9, la diapositiva 9, ahí voy a terminar. Pero mira, aquí vamos a ministrar otro poquito. Esto es ministración también lo que le estoy dando, Hablaba con un hermano, porque yo venía pensando en el camino algo. Mi padre físico, biológico, tenía algo que cuando algo grave pasara en la familia, él no lloraba. Él estaba en todo lo que había que hacer, pero él no derramaba una lágrima. Uno de mis hermanos más grandes iba a quitar la vida, hermano, se pegó un balazo. ¿Y sabe qué dijo mi padre? Solo porque había gente ahí no le metió una cuería a ese tonto, dijo. Tontería las que anda haciendo, pero no derramó una lágrima tampoco porque Dios estaba muriendo. Estaba enojado en lugar de llorar. Se murió su mamá. No lloró. Entonces yo llegué a una meditación. ¿Por qué mi padre no lloró? Y estaba yo meditando en otras cosas, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no lloran cuando un familiar se muere? Mira, es que yo soy bien chillón, pues, hermanos. Mire, yo me empiezo a ministrar al Señor y empiezo, papito, tú eres bueno, tú eres grande, no hay cosa mejor que tenerte a ti. Y me empiezo a llorar. Pero hay cristianos que no lloran. Ah, ya sé por qué no lloran, hermano. Por allá en el mundial hay un coro que dice, dicen que los hombres no deben llorar. Entonces por eso no lloran, hermanos. No, ¿sabe por qué? Bueno, no quiero juzgar, pero por mi papá sí puedo juzgar. Mi papá no lloraba tan fácilmente. Entonces yo le compartí a un hermano hoy y le digo, fíjate que cuando Dios me llevó a mi pueblo a establecer iglesia allá por llamado de Dios y envío de Dios, hermano, yo fui a levantar obra. En 15 días levantamos obra, hermano. Yo que Dios me ha llevado a varios lugares a levantar obra, yo sé que en 15 días no es tan fácil levantar una obra, pero se hizo, hermano, en 15 días. Entonces, miren, desde ahí yo empecé a ver un trato de Dios con mi papá. Él despertaba a las 3 de la mañana y le decía a mi mamá, Blanca, ¿por qué mis abuelos fueron tan malos conmigo? ¿Por qué? Y despertaba y se ponía a llorar. Empezó a llorar, hermano. Él no podía llorar.
Digo, qué tremendo. Dios me llevó a establecer la iglesia con la doctrina que nos ha dado. Y mi padre empezó a ser ministrado por el Señor, a ser liberado, hermano. Tenía un corazón de piedra y era cristiano. Ahora usted va a decir, hermano pastor, ¿y pueden haber cristianos y cristianos con corazón de piedra? Qué tremendo, hermano. Por eso es cómo se ministran los recién convertidos. Pero hay hermanos que no se han convertido bien, hermano, porque todavía tienen corazón de piedra. Entonces viene el Señor y les da un corazón de carne para que sean sensibles a la presencia del Señor. Mire, hay cantos que donde somos ministrados en los cantos. Son cantos que a veces hay que cantar esto porque esto ministra de parte de Dios. Entonces uno empieza a llorar porque dice, qué bonito ese canto, qué lindo, habla de parte de Dios. Y uno empieza a llorar, hermano. Pero el que tiene corazón de piedra no llora. A ver, Creo que gente que llora de la nada y por nada. O puede ser que también esté enfermo en su alma. Y cuando un alma está enferma, llora de cualquier cosa. De la nada lloran. Y uno dice, ay, esta hermana es bien chillona. este hermano chillón. O este hermano chillón también. Quiere decir que hay cosas específicas por las cuales uno debe llorar. No por cualquier cosa. Ay, pastor, dice que yo, ay, sigo esta hermana. No, una vez un hermano pastor, hermano. Estábamos platicando con él. Y no, hermano, si allá en la Sierra de Guerrero, pues empezamos a pasar, hermano. Y los narcos con el cuerno de chivo. Y yo digo, y yo me le quedé viendo serio. No creo que si yo saqué mi pañuelo y empecé también. ¡Tío, hermano! ¿Cómo va a ser eso, hermano? Si ve que yo me pongo a chillar también, cree que lo que está haciendo es bueno. Y no es bueno. ¿Por qué está llorando? Que porque los narcos en el camino y los paran para revisar su carro. Eso no es para llorar. Eso no es para que se ponga a chillar. Uno tiene que entender que hay llanto que se identifica como un llanto, óigame bien, como un llanto que consuela, como un llanto que nos ablanda, como un llanto que nos prepara para estar mejor delante de Dios. Como dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará ya no llorando, sino gozoso con sus gavillas, dice. Entonces quiere decir que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. No por cualquier cosa se va a estar llorando también, porque si ya una gente llora por cualquier cosa, está enfermo. Espiritualmente tiene alguna contaminación. Hemos conocido muchas personas así. Y hay gente que fíjense que una vez llegué a una iglesia, al ver eso, hermano, el Espíritu me habló y me dijo, yo llevaba un tema, y me dijo, cámbialo. Habla de por qué se debe llorar. Ay, hermano. Dejaron de llorar los enfermos del alma, porque la palabra los ministró. Y les enseñó que su llanto era un llanto contaminado. Miren qué importante, que entendamos que la palabra nos ministra para hacer correctamente las cosas. Un ejemplo, si se muere un familiar, ¿usted debe llorar o sí o no? Sí. Pero dice, pastor, yo no puedo llorar. Y hay otros que, ¡ay, sí, yo la quería mucho! ¿Qué voy a hacer? Ese es un llanto enfermo. Y se empiezan hasta a desmayar. ¿Cómo? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Sabe que los desmayos es contaminación espiritual? Discúlpeme hoy si me pasé con el tiempo de mi esposa. Ya